Muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, y no nos cansaremos, al contrario, Señor. Seguiremos, Señor, cultivando la adoración, el canto hacia ti, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque, Señor, incomparable gesto, incomparable acto de amor que has hecho, Señor, por nosotros. Jesús en la cruz, muriendo por nosotros. Te adoramos, Señor. Queremos que ahora tu Espíritu Santo también nos siga guiando en la meditación, Señor, de tu palabra exhortada. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepáranos todo nuestro ser y que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Quiero preguntar antes de... le damos la bienvenida a Luis, que ha venido con su amigo Luis Castro. Luis, bienvenido. ¿Alguien más ha venido por primera vez en esta noche? Bien, por ahí también. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos, el Señor les bendiga. Sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 10. Tengo a mi espalda y allá también, yo lo tengo allá al frente. Traigamos los niños a Jesús. Y Jesús le dio mucha importancia a los niños. Hoy día aprovechamos esta oportunidad también para resaltar la importancia de los niños, el deber nuestro como padres también hacia los niños, hacia los hijos. Y Jesús nos deja una tremenda enseñanza también. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16, voy a dar lectura. 13 al 16, Marcos 10. Dice así la palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermano Lucas, ¿tenemos por ahí unas fotos? A ver, mire. Eso ocurrió hoy día en la mañana, aquí en la escuela dominical. Sí. Fue una linda jornada en la mañana. Palabra del Señor para los chicos. También, obviamente, ahí está el equipo multidisciplinario. Muy bien. Ahí estamos viendo algunas imágenes de juegos también que tuvimos con los pequeños, unos más grandecitos ya. Así que ahí estuvimos en la mañana. Muy bien. Eso es parte de lo que se hizo en la mañana. Vinieron muchos niños y le damos gracias a Dios por ello. Y queremos seguir haciéndolo con la ayuda del Señor, porque es mandamiento del Señor también, transmitir nuestra fe a nuestros niños, y de eso vamos a ver un poco de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Mire, en este pasaje, ninguno que acabamos de leer, ninguno de los 3 evangelios nos proporciona en qué tiempo exacto y lugar ocurrió este hermoso relato de los niños. Pero ya el Señor, lo único que sabemos es que ya se dirigía a Jerusalén para cumplir la misión completamente ahí en la cruz. Examinando la narración de los 3 evangelios se puede coincidir que son niños más bien pequeños. Eso, hay más coincidencia en eso, que son más bien pequeños. Algunos eran llevados quizás de la manito, apenas caminaban, otros en brazos y otros un poquito más grandes, pero siempre acompañados de los adultos. Las personas aquí, en este relato, Jesús primeramente, sus discípulos, los niños y quienes llevaban a los niños.
Y es muy interesante e importante que en este relato, tanto el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo, estén inmediatamente después de una pregunta que le hicieron a Jesús. Si usted ve su Biblia ahí, ¿y de qué está hablando primero? Entonces, está hablando sobre el divorcio. Jesús está enseñándole a los escribas que iban ahí a preguntarles por ciertos temas. Está enseñando sobre esto. Entonces, después, Marcos y Mateo ponen aquí la enseñanza de los niños. Bien, voy a resumir brevemente el pasaje. Les traían niños para que los tocase. Es lo más probable, y se coincide con eso también, que era costumbre en ese tiempo también llevar a los niños pequeños donde los maestros religiosos, para que oren por ellos. Los padres o familiares también, o especialmente las mamás, podría ser, no se nos dice quiénes, pero eran personas adultas que llevaban a los niños para presentarlos delante del Señor. ¿Y qué pasó ahí en eso? Los discípulos, como en otras ocasiones también, los discípulos del Señor, dice la palabra que impedían y reprendían a los que presentaban, o sea, como que reñían con ellos, como que se enojaban con aquellos que querían llevar a sus niños para que Jesús los tocase. En otra versión dice para que Jesús le ponga las manos también y orara por ellos. Eso buscaban los papás, la mamá. Eso buscaban. Entonces los discípulos, lo más probable, como en otras ocasiones también, oye, pero no molesten tanto al maestro, si el maestro anda para predicar, no anda para andar cargando pequeños. Lo más probable es que le decían de esa manera. No está aquí. En otra oportunidad también con una mujer extranjera que tenía una hija muy enferma, porque Jesús fue a un retiro espiritual, digamos, pero a descansar más bien, fuera de la región de Israel. Estoy hablando de la mujer cananea o la mujer sirofenicia, que cuando supo que Jesús andaba por esos lugares, entonces fue a buscar a Jesús y a pedirle misericordia porque tenía una hija enferma. Los discípulos no encontraron nada mejor que decirle, maestro, vinimos a descansar acá y queremos que tú renueves fuerza también, porque Jesús en su calidad humana también se cansaba, tenía sueño también, necesitaba retirarse de la multitud. Dile a esta mujer que se vaya, que nos deje tranquilo. No, pero Jesús la recibió y sanó a su hija. Jesús se indignó, dice el versículo 14, por la actitud de sus discípulos. Se indignó, se enojó. Jesús se enojó, pero si Jesús es Jesús, Jesús es Dios. ¿Puede enojarse? Claro que sí. Pero el enojo del cual se nos habla aquí es un enojo santo, un enojo cuando se ven malas obras de sus hijos y de otros y que provocan que se obre en justicia como lo está haciendo el Señor acá. Provocan hacer lo contrario. Cuando se ve algo malo, uno tiene cierto enojo, cierta ira. ¿Usted lo ha experimentado eso? Y queremos hacer lo bueno, porque eso está en nosotros. Eso ha puesto Dios en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, es un enojo que hace obrar bien al Hijo de Dios. Pero no es un enojo desatado, no es un enojo, una ira injusta. Porque hay enojos que nos llevan a otras cosas. No estamos hablando de eso acá. Déjenlos, le dice el Señor. No se los impidan, no le pongan obstáculos a ustedes. Si ellos vienen para que sean bendecidos por Dios, andan buscando el bien, ¿por qué les impiden que vengan? Entonces, aquí surge la pregunta de inmediato. Como creyentes, con nuestros hijos o con niños en general, ¿cómo llegamos a impedir que los niños vengan a Jesús? Piense un poquito. ¿Cómo nosotros estamos impidiendo que los niños o nuestros hijos vengan a Jesús? Traigamos a los niños a Jesús. ¿Cómo estamos impidiendo nosotros?
Yo solamente anoté algunas cosas. Yo sé que usted en su mente tiene muchas otras. Por ejemplo, lo primero, yo puse aquí, es no dando buen testimonio de fidelidad a Dios de parte nuestra. Porque nosotros somos responsables por nuestros hijos, somos responsables por los niños también. Y esto es muy grande. Nuestros hijos nos ven. Con esto no quiero decir tampoco que somos nosotros, los papás, a veces, especialmente los padres, los varones, somos medio renuentes a mostrar algún tipo de fragilidad o de vulnerabilidad frente a nuestros hijos. Nos creemos los superhéroes de repente. Y no es así. Nos equivocamos. El Señor mismo dice, ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? No somos buenos nosotros. Hijos, los que están acá y que tienen su papá acá, hijos que tienen su papá en la casa, hijos, los papás no somos perfectos. Y nos equivocamos muchas veces también. Y ténganos misericordia también cuando nos equivocamos. Y esto es viceversa. ¿Ya? También. Nosotros también sabemos que los hijos también se equivocan. También se equivocan. Y debemos también ser con ellos sabios. Corregirlos, pero con amor. No transmitiendo nuestra fe a nuestros hijos. Es otra forma de impedir que los niños vengan a Cristo. Si no le hablamos nunca del Señor. Si no estudiamos con ellos la palabra del Señor junto a nuestros hijos. Si nunca le enseñamos a otro niño lo que Dios dice, lo que Dios quiere para su vida, estamos impidiéndole de alguna manera que vengan al Señor. No se los impidan, dice el Señor. Otra forma es siendo indiferentes totalmente con ellos. Indiferente es que no nos importan. Y a Jesús, por lo que estamos viendo, le importaban muchísimo los niños. Se indignó con sus discípulos, se enojó con ellos. No estaban impidiendo directamente a los niños que vengan los discípulos, pero sí a los adultos, porque arrepentieron a los adultos. Mire, suceden muchas cosas en nuestro tiempo, en nuestro caminar cristiano. A veces hay algunos papás que cuando el hijo comete alguna cosa mala en la casa, no encuentra nada mejor que castigarlo con no ir a la iglesia. Le puede ir mal en alguna prueba por ahí, por ejemplo, que no es algo que esté mal, sino que pudo haber sido ocasionalmente nomás. Entonces, ¿por qué no mejor conversar con él, a organizarse, a estudiar en los tiempos necesarios? ¿Y por qué impedirle que venga al templo a escuchar de Dios? ¿Por qué impedir eso? Yo en lo personal encuentro una muy mala disciplina impedirle que vaya al templo, que vaya a la iglesia, como decimos comúnmente. Como iglesia, como un todo, impedimos también que los niños vengan al Señor, no otorgando los espacios de crecimiento espiritual necesarios en la iglesia. Y esto es una autocrítica que tenemos que hacernos. Entonces la pregunta es, como iglesia, ¿estamos dando estos espacios para que los niños vengan y tengan un encuentro con Dios? ¿Tenemos espacios para ir a buscar a los niños y que tengan un encuentro con Dios? Estamos muy faltos todavía en eso. A veces nos excusamos con la parte de logística, que no tenemos esto, que nos falta esto, pero cuando hay disposición, podemos hacer cosas. Me alegraba muchísimo en la mañana con los niños cuando llegaban y con la atención que ponían también a la clase, a la enseñanza bíblica. Y bueno, y también mis reconocimientos
en lo personal, al equipo también que ha trabajado en la escuela dominical este año, porque ha sido una metodología diferente con los niños después de vuelta de la pandemia. Todavía estamos con esta pandemia, pero gracias a Dios que podemos reunirnos con todas las condiciones sanitarias necesarias. Entonces, cuidado con poner impedimentos así como los discípulos. O sea, ¿qué debemos hacer? Todo lo opuesto. Es fácil. Hicimos un listado acá, no debo hacer esto. Bueno, hagámoslo. Hagámoslo. Si dijimos que no estábamos transmitiendo la enseñanza bíblica, hagamos eso. Transmitamos la palabra del Señor. Compartamos la Biblia con nuestros hijos, con los niños que están, con los nietos, con los vecinos. Porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios es un concepto muy amplio y que aparece mucho en los evangelios. Y el reino de Dios obviamente tiene un rey. Si hay un reino, hay un rey. Y el rey es nuestro Señor. ¿Ah? Pero es el gobierno de Dios en nuestros corazones. Y con todas las bendiciones que conlleva ser hijo de Dios. Responsabilidades también, por cierto. ¿Cuál? Entonces en el versículo 15, si continuamos, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, no entrará. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud para entrar en el reino de Dios? Debe ser justamente como la de un niño pequeño. ¿Cuál es la característica, la cualidad de un niño pequeño? Humildad, sencillez, tiene fe. Él cree, ella cree. Cuando ya vamos creciendo, ya cuestionamos todo. Cuando ya vamos razonando, somos grandes, razonamos todo. Claro, no estoy diciendo que la razón se opone a la fe, no, porque por el conocimiento nuestra fe se despierta, el Señor despierta nuestra fe. Y el Señor nos hace entender y comprender la palabra suya. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Entonces debe ser con humildad, porque de los humildes es el reino. El reino pertenece, dice la Nueva Traducción Viviente, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Debemos ser como ellos, Y en el versículo 16 está el final de este pequeño relato, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esto de poner las manos sobre las personas para bendecirle se hacía mucho antiguamente y tenía una gran significación espiritual en la persona. Y hoy día debemos seguir haciéndolo. Es un acto simbólico, por cierto, porque poner la mano en sí misma no trae la bendición, pero simboliza la presencia y las bendiciones del Señor para esa vida. Por eso que nosotros no bautizamos a los pequeños, a los infantes, sino lo presentamos delante del Señor, de acuerdo a este relato de la Biblia. El amor de Jesús por los niños se expresa con el cuidado por ellos, en su defensa por ellos, en resaltar las cualidades de ellos, en manifestar también, manifestando su calidez por ellos, la provisión por ellos, muchas otras cosas más. Los hijos de Dios, seguidores de Jesús, entonces, debemos hacer lo mismo que Cristo hizo, manifestando el amor de Dios por los niños. Claro. Tomándolos en los brazos, los bendecía y oraba por ellos. Entonces ahí, bueno, no lo repito otra vez ya. Yo siempre me imagino a Jesús no con un rostro parco, ni serión, así que no se reía nunca. No. Si no, los niños no habrían ido donde Él, en su humanidad. Hay otra versión que dice que Jesús mismo los llamó. Vengan. Sean bendecidos por Dios. Entonces, nosotros tenemos que presentarle esta imagen
esta imagen. A veces cantamos algunas cosas o enseñamos algunas cosas y asustamos a los niños con Dios o con Jesús. No hagas esto porque Él te va a... No. Debemos disciplinar a nuestros hijos, pero no de esa manera. ¿Por qué echarle miedo con Dios? ¿Por qué causarle terror? Dios es amor. Estamos llegando al final. Quiero recoger algunas cosas más. Jesús, al actuar como lo hizo, nos manda a nosotros a darle importancia a los niños. Jesús aclara también el asunto observando que únicamente aquellos que reciben el reino como un niño entran en él. Estoy haciendo un resumen. La entrada en el reino es una cuestión de humildad que reconoce una necesidad de Dios. Los que no son humildes no tienen necesidad. Aparentemente, no necesitan a Dios. Son independientes, digámoslo así. Aquí hay un partido político. Son independientes en su voluntad. No dependen de nadie, según dicen ellos mismos. Lo que se elogia de los niños es su inherente dependencia entonces de Dios. Dependencia, puesto que no llevan nada a Jesús sino su misma persona. Entonces, también aquí vemos, no está directamente aquí, que los hijos también deben honrar a los padres. Deben honrar a los padres. Y esto está en el capítulo 7 de Marcos. Y se da por sentado también que los padres deben amar a sus hijos. Capítulo 7 de Mateo. En Deuteronomio 6, ahí Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que ellos deben transmitir a sus hijos los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y la transmitirás a tus hijos andando por el camino, al levantarte, al acostarte, siempre transmitiendo la palabra de Dios y por consiguiente la fe. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál es el legado más grande que yo puedo dejar a mis hijos? ¿O cuál es el legado más grande que puedo dejar a los niños o a un niño? La respuesta es obvia. Mire, yo estuve y asisto regularmente al Consejo de Pastores todos los lunes. Y fue hermoso escuchar de un pastor más o menos de 80 años, que tiene todo nuestro respeto, un gran varón de Dios, y hablar de los tiempos en que se hacían grandes encuentros de enseñanza para los niños, porque nos visitó un misionero y hablaba de aquello. Teníamos 200, 400 niños, un pastor de una iglesia pentecostal. Y entre ellos salió y invitábamos a la pastora Débora Parada para que nos venga a hacer clase. ¡Wow! Nuestra pastora está enferma con COVID estos días, contagiada, y está no tiene muchos síntomas, pero sigamos orando por ella. Eso me conmovió escuchar ese testimonio del pastor. Jesús aquí reforzó la regla de la obediencia también a los padres, y esto es para los hijos. Jesús reforzó la regla de la obediencia a los padres dando Él el ejemplo. Obedeció al Padre. ¿Se acuerdan ese pasaje en el Getsemaní? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. El sufrimiento. Pero hágase como tú, no como yo. Obedeció al Padre. Jesús es defensor de los niños. Cuando los niños gritaban, Hosana, Hosana, cuando Jesús purificó el templo, sanó a enfermos antes que llegue la cruz. Entonces, había muchachos en el templo que daban voces, Hosana, bendito seas. Y los líderes religiosos se enojaron
Y le preguntaron a Jesús, mire, ¿qué es esto? Que los niños pequeños estén diciendo Hosana aquí en el templo. Jesús lo defendió a ellos. De la boca de los niños y los que maman está la alabanza también. Yo, en lo personal, también he cambiado mi lenguaje en los niños y en los jóvenes, los adolescentes y jóvenes que no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre la fe también. Deberíamos observar a un niño tomado de la mano de su mamá o de su papá y reflexionemos. ¿Nos estamos tomando nosotros de la mano de nuestro Padre? La imposición de las manos, y vuelvo a repetir esto, la imposición de las manos que hizo Jesús fue de un gran significado. Nosotros también podemos poner las manos sobre nuestros hijos, sobre los niños. Este simbolismo trae mucha bendición espiritual. Orar por ellos. Orar por ellos. Traer a los niños, dice ahí, a Jesús. Pero también yo le agregaría lo siguiente. Venir con ellos a Jesús, junto a ellos. Aquí los padres, las madres, los vecinos traían a los niños a Jesús, iban junto con ellos. Bueno, hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Disfrutamos en las mañanas cuando los días domingos vienen los papás con sus hijos. Y justamente a los papás todavía no le tenemos un espacio. Estamos construyendo. Pero tenemos espacio en la mediados de semana, con estudios bíblicos, con este culto dominical también, con los tiempos de oración durante la semana. Hay espacio para todos, hermanos y hermanas. Y hay espacio para todos, para el trabajo. Y para recibir también hay espacios para todos. Jesús y su relación con los niños, defensor de los niños, quien bendice a los niños, está presente hoy a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios para bendecir a estos pequeños. Padre Celestial, nuestro Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en este relato vemos, Señor, a nuestro Señor impartiendo bendición para quienes más lo necesitan y para quienes quizás en ese tiempo y hoy muchos también son marginados. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a dar este amor tuyo hacia quienes tanto lo necesitan, a los más pequeños. Señor, cuando hoy día vemos algún tipo de legislaciones también que desfavorece, Señor, a la familia, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros sea instrumento de bendición para bendecir a la familia y a los niños. Por cierto, no toda la legislación está mala, hay cosas muy buenas también. Padre, ayúdanos, Señor, a ser sabios y a ser de bendición para los niños. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.